Contexto BIM. Es el primer tema que vamos a tratar hoy día, que me toca a mí desarrollar como charla de introducción al resto de las participantes de este día. Dejen contarles un poco de nosotros. Como le estaba diciendo Bénica, somos una empresa que llevamos trabajando 15 meses de manera independiente con el resto del equipo. Y más que nada, hoy día creo que quería contarles un poco de dónde venía el nombre, porque igual como medio raro el nombre. Cuando nos pusimos a discutir de qué nombre le íbamos a asignar a nuestra super empresa, encontramos que había una metáfora en programación que es una forma como de nomenclatura que generalmente uno cuando programa le pone punto para entrar a las propiedades y a los métodos de algo. Nosotros queríamos eso. En el fondo, siempre nació la teoría de que nosotros queríamos investigar cosas y lo hemos aplicado en todas las cosas que hemos estado trabajando. Cada vez que tenemos un tema, en el fondo nosotros tratamos de entrar literalmente a las propiedades y a los métodos de eso. Y sobre la base de ese concepto se fundó Lab. Tenemos 3 áreas como de trabajo. Directamente hacemos consultoría a empresas en el área de tecnologías de la información, basada en la parte de la construcción. Hacemos muchas capacitaciones de tanto metodología como de software. Y tenemos un servicio web, como les comentaba Bénica, que hemos estado trabajando siempre en miras, primero como la parte presencial, como apoyo a la parte presencial, y estamos tratando de desarrollarlo para que sea directamente no presencial. ¿Ya? El equipo está conformado hoy día por básicamente 10 profesionales, desde Bénica, Isabel, Sergio, Carlos, Víctor, Francisco, Gerson, Nayib y Matías. Y tenemos a esta altura, podemos agradecer que junto a ese equipo hay ya 600 estudiantes capacitados dentro de Punto Lab. Ahora, nuestra relación con la gente de Plan BIM es extensa, pero nos ha tocado trabajar junto a ellos básicamente fuerte estos 15 meses, en 3 aristas en particular. La primera arista es que estuvimos trabajando en estudiar BIM implementado fuera del ámbito de la edificación y estuvimos viendo cómo implementar lo que habíamos aprendido en edificación, llevarlo a infraestructura. Y estuvimos haciendo investigación acerca de cómo implementar esto en puentes y en carreteras y viendo en el fondo las lecciones aprendidas para poder ir desarrollando protocolos para esa área de implementación. La segunda parte es que trabajamos junto a ellos en las mesas de trabajo de las definiciones para Chile relacionadas a BIM. Directamente esas son las definiciones de los roles. Nos encanta trabajar en eso, así que seguiremos. Y la tercera arista, que es por la que un poco están ustedes acá, es que estamos trabajando con ellos en la implementación de cursos de capacitación para el rol de revisión de proyectos en BIM, nuevamente en 2 ámbitos. El primer ámbito es gobierno. Llevamos básicamente como 7 meses implementando para todos los ministerios que generan infraestructura de este país, enseñándoles metodologías BIM, desde el MOP al MinSal, al MIMBU, a investigaciones, carabineros, etc. Ha sido una experiencia súper gratificante porque el mundo de gobierno tiene otra forma de trabajar, tiene otras expectativas y en el fondo ha sido muy buena la aproximación que hemos tenido con ellos. Y por el otro lado, estamos trabajando en la implementación del mismo rol, pero para la gente que ganó la beca Corfo. ¿Ya? Estos son más de 250 profesionales que se van a capacitar con nosotros todos los días, de lunes a sábado. Todas las noches, la gente que ya ha participado sabe lo maratónico que es, pero tenemos igual como decía Bénica, tenemos esta como ideología de tratar de pasarlo bien mientras estudiamos. ¿Ya? Ahora, contextualizado. ¿De dónde nace esta como idea? De un almuerzo. Básicamente, Bénica me pregunta si tuviese que hacer un análisis de estos 10 años que llevamos trabajando en BIM, básicamente cuál ha sido como los cambios más importantes que yo he visto. Y yo le decía que básicamente que BIM por fin está siendo contextualizado. Y yo que hago referencia a eso. Si nosotros hacemos como una revisión de los últimos 10 años, realmente la aceleración de los últimos 3 ha sido brutal. ¿Ya? Nosotros llevamos capacitando 10 años en BIM, pero realmente los últimos 3 enseñamos otro BIM. Esa es la verdad de las cosas. ¿Ya? Lo primero, porque nosotros que venimos desde el ámbito de la capacitación, dentro de estos 10 años lo que hemos hecho es pedir prestado muchos conceptos, muchas ideas, muchas veces ideas que en el fondo chocaban entre sí para tratar de enseñarles BIM a personas que en el fondo enseñamos un BIM 100% extranjero, no hay una mejor manera de decirlo. ¿Ya? Entonces, esto claramente fue modificado desde que en buena parte nace Plan BIM y ha ido llamando a los distintos participantes de la industria a tratar de tomar consenso y a ordenar un poco la casa de lo que en el fondo nosotros queremos como Chile, que sea BIM. Entonces, dentro de esos hitos, quiero explicarle, tal cual como tuve que explicar en un momento a Bénica,
¿cuál era la idea de como contextualizar? Nosotros hace 10 años, cuando teníamos que presentar BIM, y de hecho que básicamente presentábamos un software, decíamos, mira, el BIM es bueno. Y lo enseñábamos básicamente así, mira, te hace más competitivo, vas a tener menos problemas, y el discurso hoy día es muy distinto. Hoy día lo que nosotros enseñamos es que el BIM es necesario. Y quiero que entiendan que es conceptualmente dispara lo que nosotros decíamos. La gente de Plan BIM logró hacer el análisis de cómo en el fondo las brechas de la construcción implicaban que necesitábamos cambios. O sea, si no han tomado hoy día un poco de conciencia, los números que tenemos en la construcción son malos números. Yo no sé cómo Carolina siempre saca como el recorte y lo encuentra del Mercurio, y eso como parece que son las hojas que yo no leo. Pero de alguna manera, yo como que salto al bien de decoración y no, parece que esas no son mis hojas. Siempre hay un número que demuestra que en el fondo, en términos del rendimiento de la industria de la construcción, nosotros nos vamos bien. Entonces, como les comentaba, hoy día BIM no es un tema de si queremos ser más competitivos como entre nosotros, tenemos un problema país. ¿Ya? Y de esa manera se justifica que básicamente nosotros queremos mejorar la industria de la construcción para poder mejorar esos números. El otro de estos cambios de contextualizar BIM dentro de Chile es que, nuevamente, cuando nosotros enseñábamos BIM, enseñábamos un BIM que tenía definiciones de muchos autores, de muchos países distintos, que implicaba que muchas veces nosotros ni siquiera sabíamos con cuál casarnos. ¿Ya? Y yo creo que eso fue uno de los grandes también saltos de que la gente de Plan BIM organizó nuevamente a profesionales y entre ellos en el fondo tomaron conciencia de que teníamos que tener una definición que de alguna manera nos guiara y que en el fondo reuniera todos los conceptos de lo que nosotros queríamos como BIM para nuestro país. Y básicamente, si no lo sabían, esa es la definición para Chile de BIM. ¿Ya? Es un conjunto de metodologías, tecnologías y estándares que permiten diseñar, construir y operar una edificación o una infraestructura de forma colaborativa en un espacio virtual. Lo que más me gusta de ella es que es consensuada. ¿Ya? Estábamos discutiendo con la Yiva hace poco que en el fondo uno de los grandes avances era que mucho del trabajo que se hizo no se hizo desde la perspectiva de yo imponerte un término, sino que se invitaron a distintos actores a literalmente discutir. ¿Ya? Y entre ellos ponerse de acuerdo de qué era lo que mejor reflejaba BIM para nuestro país. Otro punto más con respecto a este contextualizar. Nuevamente, como nosotros llevamos 10 años metidos en este juego, hace 10 años cuando uno tenía que hablar de BIM, lo hablaban básicamente como es un cambio de tecnología. Es una nueva tecnología que te va a hacer mucho más productivo. Y en esos 10 años también empezamos a aprender de que si nosotros le decíamos a la gente que esto era simplemente como una compra de un software, las empresas no andaban. Y hay muchos casos en el fondo que simplemente tuvieron que abortar misión y volver a CAD. Entonces, este análisis que nosotros ya veníamos hace rato previéndolo, ya se formaliza estos últimos 3 años entendiendo que para nosotros Chile, BIM básicamente se fundamenta en 4 pilares fundamentales, valga la redundancia. Para nosotros poder implementar BIM, en el fondo vamos a entender que tenemos que establecer estándares, procesos, está el aspecto tecnológico, de acuerdo, pero uno de mis favoritos y que nosotros siempre hemos dicho que es fundamental es entender de que esto se mueve a través de personas. Entonces, una de las cosas más importantes de esta implementación es entender que el capital humano es parte, en el fondo, fundamental de la implementación de esta metodología. Dentro de esa misma idea, hace 10 años atrás, implementar BIM era adquisición de licencias. Así lo veíamos y, aunque no lo crean, trabajamos todos los días para explicarle a mucha gente que no es así. O sea, hay un buen parte del mercado que todavía lo entiende así y eso es lo que queremos cambiar. Con esa misma idea, en el fondo, como les decía, implementar BIM, si tiene estas 4 aristas, yo debo entender que es un problema complejo, que en el fondo necesita implementación, que necesita un diseño. Nayib les va a hablar mucho de esto, de cómo en el fondo entender el rol de las personas que están trabajando, el desempeño de la empresa, establecer indicadores. Implementar BIM literalmente es una cosa que se piensa de manera como, ¿cuál es la palabra que puse? Planificación meticulosa. Entonces, supongo que muchos de ustedes no conocen términos como qué es un KPI, qué es un PEB o qué es un TDI, que son conceptos que hoy día son parte de nuestro vocabulario que estamos tratando de impulsar como parte de la metodología de implementación. Tal cual. Sigo. Otro de los temas principales es los roles. En 10 años, nosotros lo único que hicimos fue heredar nuevamente roles como extranjeros. Eso es lo que hacíamos. Entonces, muchos supongo que escucharon, mira, tengo un BIM manager, yo soy un coordinador BIM, etc. Estos conceptos, de la forma que lo tratamos en el mercado, y hago el mea culpa, eran literalmente enfocados a uso de herramientas.
O sea, yo soy un BIM manager, implica que sé mucho de una herramienta en particular. Lo que era nuevamente un poco de la simplificación que entendíamos con respecto a cómo utilizar y cómo leer la metodología realmente. Parte de los hitos que en el fondo permiten contextualizar BIM es nuevamente estas mesas de trabajo donde sentaron a varios integrantes de la industria privada, industria pública, de la academia. Básicamente nos tuvieron 2 años más o menos discutiendo acerca de qué es lo que queríamos como rol, cuáles eran las capacidades que debiese tener ese rol, cuáles iban a ser las responsabilidades que debiese tener ese rol para Chile. ¿Ya? Quiero que lo tengan súper claro, que eso es lo que nosotros entendemos como conceptualizar. Entonces, porque esto venía asociado mucho a esta idea de que el chileno promedio tiene esta mala costumbre de autoevaluarse. No sé si se han dado cuenta. Se autoevalúa, se autodefine. Entonces, si ustedes van a los currículums de todos, las posibilidades de que diga que es un BIM Jedi, BIM Master, BIM no sé qué cosa, son altas. Entonces, nosotros empezábamos a discutir de que en el fondo, primero, ¿quién le asignó el nombre? Segundo, ¿qué en el fondo está asociado a qué capacidades tiene para autorreferirse a sí mismo con esas capacidades? Y básicamente, muchas veces tuvimos discusiones con gente que nosotros le decíamos, pero ok, probablemente no sabes cuánto no sabes. ¿Ya? Entonces, ese desarrollo de los roles de BIM nos permitió que la gente de Plan BIM generó una matriz. Y esta matriz ha salido a la defensa literalmente de todos los profesionales que de alguna manera quieren establecer qué es lo que deben saber para cumplir con un cierto rol. ¿Ya? Yo creo que tiene 3 aristas que, por lo menos para mí, son como mis favoritas. La primera es básicamente definir competencias necesarias para desarrollar actividades en torno a un proceso BIM. O sea, decirle a alguien, mira, si tú en el fondo quieres ser un revisor, estas son las cosas que tú dices saber. ¿Ya? La segunda es evaluar competencias. Esto nos permite a nosotros, si alguien en el fondo quiere subirse a un rol en particular, decir, bueno, nosotros podemos medir esas competencias si las estás cumpliendo o no las estás cumpliendo. Y sobre todo para los profesionales como nosotros, que nos dedicamos como al área de capacitación, nos permite poder diseñar temarios. Que es como lo que decía Bénica, nosotros nos dedicamos mucho tiempo a eso. Entonces, esta es una herramienta que nos permite ordenar las ideas y entender qué capacidades tenemos que enseñar y qué capacidades tenemos que evaluar. ¿Ya? Entonces, la idea es que bueno, toda la gente que enseña se pueda subir a esto, que es una estructura que permite como homogenizar los conocimientos de lo que básicamente la gente necesita para desarrollar un proyecto en BIM. Sigo. Otro de los puntos que nuevamente esto lo hemos discutido muchas veces. Si ustedes han trabajado en proyectos en BIM, el BIM que uno habla muchas veces era distinto al BIM que hablaba la contraparte. Me explico. No sé si alguna vez alguien escuchó hablar de LOD. ¿Quiénes han escuchado alguna vez hablar de LOD? Ya, un par de personas. ¿Ya? ¿Quién diría que sabe lo que es LOD? 2, 3, 4, 5. El problema está en que si ustedes quieren definir un proyecto y quieren definir los entregables, muchas veces van a tener que pasar por este concepto para establecer la niveles de madurez geométrica de los elementos. Bla, 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 bla. ¿Qué implica eso? De que claramente esa definición tiene tantas acepciones en el mundo que era imposible que lo que yo entendía por BIM fuera quizás cercano a lo que tú entendías por BIM. De esa manera, esa distancia producía que muchas veces los proyectos desarrollados en BIM básicamente terminaban como en peleas, literal. Por lo cual, hoy día los términos de referencia que generó Plan BIM nos permiten empezar a establecer conceptos que son generales para la industria de Chile. Y eso nos permite hablar el mismo lenguaje, de tal manera que hoy día mucha de la gente que en el fondo ha estado en el curso con nosotros sabe lo que es un NDI, sabe lo que es un TDI, sabe básicamente cuáles son el listado de componentes de un proyecto, las fases de proyecto y en el fondo cómo se estructura un plan de ejecución, lo que nos tiene terriblemente orgullosos de que están hablando un lenguaje de un BIM chileno. Literal. Estamos tratando de asentar el lenguaje para que en el fondo todos nosotros nos podamos comunicar en la industria de la construcción de la misma manera y los significantes y los significados para ti o para mí sean lo mismo. Entonces, con esa idea, como les estaba comentando, este BIM que nosotros entendemos hoy día es un BIM que está en el contexto chileno. Y hay mucha gente y muchos profesionales que están trabajando para eso. Para que básicamente las referencias, los términos, el orden, los ejemplos sean todos llevados en el contexto de Chile. Lo segundo, entendemos que, como les estaba comentando, este BIM que nosotros atacamos hace 10 años atrás es un BIM muy distinto porque el mercado chileno también ha ido cambiando de la mano.
hoy día entendemos que el nivel de madurez ha ido avanzando hasta un punto donde ya por lo menos mucha de la gente entiende que esto no es una revolución tecnológica como nos vendían antes, sino que en fondo es un cambio de metodologías. ¿Ya? Y lo tercero, con lo que abro pie a nuestros invitados, es que tenemos hoy día muchos ejemplos en Chile. O sea, hay mucha gente hoy día en Chile trabajando con el único fin de poder tomar esta decantación de teoría extranjera e implementarlos a nuestra realidad. ¿Ya? Así que, con lo mismo, voy a dar inicio a nuestros invitados, partiendo por Sergio Fabio, que es BIM Manager de Nuevo Pudahuel, es el encargado de la parte de operación del aeropuerto de Santiago, que va a hablar de BIM para operaciones y mantenimiento de edificios. Así que, por favor,